presidencial Santiago Caputo por amenazas coactivas, una denuncia que la formuló en los tribunales federales de Comodoro Pi. En las 21 páginas, que es en lo que consiste esta denuncia, es un escrito de 21 páginas, lo que hace Manes es contar, siempre según su versión, minuto a minuto todo lo que pasó. Un intercambio que comienza en el recinto, de hecho ahora yo te voy a mostrar detalles, pero él dice, bueno, comienza todo con un intercambio que yo tengo con Caputo, quien estaba en uno de los palcos, y termina describiendo todo, insisto, siempre según su versión, lo que fue ese cara a cara con el asesor presidencial. Vamos a mostrar, por supuesto leímos la denuncia, vamos a mostrar los hechos que denuncia Facundo Manes. Bueno, en primer término él lo que dice es, existieron gritos desde el palco de Santiago Caputo hacia mi persona. Y atención a esto porque es una frase que hasta ahora desconocíamos. En la denuncia lo que dice Manes es que según le dijo el diputado Juliano que estaba con él, Caputo le habría dicho a Manes desde el palco, te voy a hacer mierda. ¿No? Y además, y atención a esto porque si bien Manes de alguna manera no confirma las dos piñas de las que él habló inicialmente, sí lo que dice en la denuncia es que recibió dos cortitos, y lo ponemos así porque está textual de la denuncia, en la zona renal del cuerpo. ¿Cómo sería un cortito? Un cortito en la zona renal. Él lo que dice es que en ese cara a cara que él tuvo con Caputo en los pasillos del Congreso, había una especie de tumulto de gente, una gran cantidad de personas, y él no logra identificar, pero hay una persona que se coloca detrás de él, dice él en la denuncia, y le pega dos cortitos. Que no sería Caputo, sería alguien habla del de un entorno. Colaborador o una persona cercana a Caputo. Quienes estaban ahí eran Francisco Antunes, conocido como Fran Hipap, y el director de seguridad del Congreso, esa persona de gris. Es lo que dice en la denuncia, que yo insisto, ¿no? Esta es la denuncia de Manes y siempre es la versión de Manes en todo esto. Él lo que dice es que él ve bajar a Santiago Caputo como con una especie de gente de seguridad. Ahora, no sabemos si efectivamente tenía gente de seguridad. Es lo que dice Manes, digamos, en la denuncia. Que de hecho, si les parece, ya pasamos a ver el diálogo que él denuncia. El diálogo que denuncia en el diálogo los tribunales que se dio de Comodoro efectivamente Pi. Según Manes, o el que él interpretó. Bueno, mira, si vos ves el video que nosotros pasamos hace 2 días acá en exclusiva en La Vez, hay mucha coincidencia. ¿Cómo es este diálogo? Bueno, todo arranca con una frase de Caputo, según dice Manes. Vos para hacer lo que hiciste tenés que estar limpio. Habla, por supuesto, para haber cuestionado al presidente, para haberlo interrumpido, tenés que estar limpio. Manes le contesta, yo estoy limpio. Caputo sigue, vos no me conocés a mí. Yo te conozco, le responde Manes. Ya me vas a conocer, le dice Caputo, siempre según la denuncia de Manes. Y termina Manes diciéndole, ¿por qué me amenazás? Que es, digamos, es un tramo que se ve en el video. Pero lo de la supuesta amenaza de te voy a tirar el aparato del Estado encima, no lo ratificó. No figura en la denuncia. O sea, una pregunta, ¿mintió Manes? Bueno, cuando inicialmente él dijo algo. ¿O mintió antes o mintió ahora? No sabemos si mintió porque, viste, tanto habló de interpreté tal cosa, que dije tal cosa, que la seña que me dijo que lo habían amenazado. Esto no parece una amenaza. Va, yo qué sé, por ahí. Tiene una, bueno, quizás porque parece la mente. Sí, claro. Parece lo que efectivamente fue. De todas formas, en todo este contexto, por supuesto, no falta aquel que le gusta elucubrar algún tipo de teoría conspirativa y empezaron, viste, muchos a creer. Todo armado. Si Caputo en realidad le importa, y a Manes y se ubicó en tal lugar. Toda esta teoría existió, como sucede habitualmente en la Argentina, siempre lo más lumpen es lo que efectivamente sucede. Hay un asesor que perdió los estribos, efectivamente. Ahora, dicho esto, yo empiezo, a partir de algunos diálogos que tuve últimamente con funcionarios del gobierno, a creer que no sé si ven con malos ojos a Manes como rival político en esta famosa alternativa de tercera vía, ¿no? Para que le coma votos al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. O al espectro opositor, en definitiva, sea el kirchnerismo o quien fuera, pero que aparezca una tercera vía, como ha aparecido en diferentes instancias de la historia argentina, como en algún momento, mala estrategia por medio, le resultaba Milei para Massa, por decirlo de alguna manera. Ya estaban logrando, ya estaba logrando el gobierno el plan de dividir, o por lo menos de azuzar la interna dentro del kirchnerismo, levantando a Kicillof, ¿no? El objetivo del discurso era poner a Kicillof en el frente de la escena para fortalecerlo frente a Cristina.
para vos esto no pudo estar planificado porque fue en contra del gobierno. Esto es una pelea de semáforo. Sí, claro. Un escándalo durante 24 horas y es una pelea de semáforo. Sí, claramente. Ustedes saben que en la denuncia hay un hecho muy particular, porque Manes dice, ¿por qué esto es una amenaza coactiva? Bueno, ¿se acuerdan que yo ayer les dije, Manes va a denunciar que a un diputado de alguna manera no se lo puede interrumpir, no se lo puede cuestionar mientras está dando una opinión en el recinto? Bueno, eso es lo que efectivamente llevó a la justicia. Primero por el tema, esto que les decíamos, que se trata de un representante del Poder Ejecutivo, por más que no sea funcionario de planta, confirma que es un asesor, pero es el Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial. Él dice, a ver, ¿por qué esa amenaza coactiva? Primero porque buscaron intimidar a un diputado nacional para que frene críticas que estaba haciendo al presidente de la Nación. La amenaza de Caputo, dice Manes, es un instrumento inhibidor de la función del diputado. Y acá viene la frase que es el artículo 68 de la Constitución Nacional. Ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente ni molesto por las opiniones o discursos que emitan el desempeño de su mandato de legislador. Le podemos preguntar incluso a Iglesias si en algún momento... si conocía este artículo y qué le parece esto que invoca Manes. Conozco el artículo, pero ahí... Fernando, perdóname que todavía no te presenté, te quería presentar. Buenas noches, Fernando Iglesias, diputado. Sí, nos gustaría tu opinión, porque además muchas veces hemos visto cruces así, ¿no? Es largo, opino muchas cosas, no sé si las voy a poder decir todas. La primera es que eso es un mamarracho, porque el anuncio se refiere a... está mal asesorado. Se refiere al discurso como legislador. En la Asamblea Legislativa el único discurso es el del presidente. Los demás son comentarios al margen, no son discursos como legislador. Perdón, Andrés Gil Domínguez, ¿no? Es el diputado que lo patrocina, el abogado que lo patrocina, ¿no? Sí. Me llama la atención que tan expertos constitucionalistas no vean una cosa que es muy evidente. La segunda es esta, que son dos cosas separadas, porque siempre dicen, no, decís esto, pero después lo justificás con lo otro. No. Acá hay una cosa. Yo creo constitucionalista muy cercano al kirchnerismo, ¿no? O sea... Gil Domínguez, sí. Claro, digo, que es un dato también, ¿no? Tratándose de... Mariano Vergés también. Cuando empieza la sesión, yo pongo un tuit donde destaco una cosa que es evidente, la absoluta ausencia del peronismo, de la bancada peronista, kirchnerista, y Manes, que normalmente se sienta por acá, sentado en ese lugar, ¿no? Eso tiene dos interpretaciones. Una es yo soy la oposición, y otra es vos sos el kirchnerismo, que parecen ser dos cosas. De hecho, me dejás interrumpirte, perdón, que hay un dato que es importante. No digo que hay preocupación, pero hay un tema fuerte la semana que viene en el Congreso, y es que el 11, creo que es martes o miércoles que viene, están convocando una sesión especial con más de 10 proyectos de ley para que se investigue el tema Libra. Sí. Está ahí, entre todo ese mejunje de proyectos, la posible interpelación a Karina Milei. Claro. Uno de los bloques que impulsa eso es, lo voy a anotar porque nunca lo menciono, Democracia para Siempre, que es ¿de quién? De Facundo Manes. Claro. El gobierno no debe estar muy contento con todo esto porque ni siquiera el kirchnerismo lo firmó, que después se va a sumar, pero los radicales, digamos, anti-Milei, quieren impulsar una interpelación a Karina, lo cual hinchastra todo. Es la intención de avanzar en diputados con lo que no se logró en el Senado. La justicia, claro. No, y además lo polémico que es que pida protección para él y su familia, ¿no? En un momento en donde estamos viendo cómo matan gente en la provincia de Buenos Aires prácticamente todos los días, que pida protección alguien que tiene custodia. Pidió todas las cámaras, todas las transmisiones, pidió citar a declarar a Jazmín Bolorini, la periodista de Clarín, a otro periodista más, también a Martínez, al diputado Martínez de Unión por la Patria. Digo, pidió una serie de medidas de pruebas que hay que ver si la justicia las aceptó o no. Teme por su integridad física. Y entre ellos pide... Déjame dar un pasito atrás, porque el hecho sustantivo hice un comentario sobre un aspecto marginal. Primero, y son dos afirmaciones independientes, no es que una justifica a la otra. Una, está mal lo que hizo Caputo, está claro que el Poder Ejecutivo no tiene que tener ese tipo de intervenciones, los funcionarios no tienen que perder el control, sobre todo porque esa frase de me vas a conocer, en boca de uno de nosotros, de cualquiera, es, bueno, no sé, qué sé yo, es una patoteada no demasiado seria. En boca de una persona importante, poderosa del Poder Ejecutivo, es interpretada inmediatamente por Manes y le da la oportunidad de victimizarse. Me vas a mandar la FIP, me vas a mandar aquello, me vas a hacer otro. Ahora, dicho esto, y eso, repito, una cosa no justifica la otra, está mal lo que hizo Caputo. Lo otro es tomar un poco la dimensión de las cosas, porque ya escucho análisis que me ponen. Es lo mismo que el kirchnerismo. A ver, muchachos, acá, en este país, un fiscal presentó una denuncia contra la Presidenta de la Nación y contra el canciller, a los 4 días estaba muerto.
Y todavía tenemos que ver, tirar de esa piola para ver la llamada de Bernie, la presencia de Bernie y todo eso. Entonces, por favor... Pero bueno, ¿crees que Manes se está aprovechando de todo esto? No, lo hace a propósito. Pero desde luego, pero le dan la oportunidad además de claro. porque lo de Manes es una vergüenza. Primero, porque mintió descaradamente, se victimizó descaradamente. Segundo, porque cuando realmente pasaban estas persecuciones, Manes estaba sacándose fotos con Cristina. Es feo hablar de uno mismo, pero yo tuve 63 años de mi vida sin una sola denuncia, ni penal, ni comercial, ni civil, nunca nada. En un año me cayeron 3 denuncias penales. Florencia Peña, Úrsula Vargés y el diputado Tailade. Tailade tiene puestas 80 denuncias a quienes hemos denunciado a Cristina. 80 tiene puestas todavía. Es como la... O sea, para vos lo que 80 pasó, balcones y ninguna flor. Él tiene 80 denuncias, todavía no ganó una. Para vos lo que cuando pasó todo no fue... esto... Déjame terminar. Cuando todo esto sucedía y realmente te tiraban con la FIP, te tiraban con el diputado Tailade, te tiraban con el aparato de inteligencia de Milani. Diputado Tailade, cercano a servicios de inteligencia, ¿no? Y nosotros con buenas razones hemos tenido que, por amenazas a la familia, tener que poner custodia y todo eso. ¿Dónde estaba Manes? Entonces, que ahora se haga el escandalizado es una verdadera payasada. Esto no quita nada de que lo que hizo Caputo está mal. Le damos la bienvenida a Rodrigo de Loredo, diputado por la UCR, así que es interesante tu testimonio sobre el accionar de Manes, que fue dispuesto a hacer un show mediático, un show para las cámaras, con la Constitución, los gritos, estar sentado ahí donde no había nadie, pero que obviamente de ninguna manera, digamos, esperaba una reacción violenta, hasta física, como dice que le ocurrió. Bueno, mira, yo siempre soy enemigo de la igualación de las responsabilidades dependiendo del lugar o el cargo que uno ostente. Yo veo que en el gobierno, y en eso en la mitad del análisis de Fernando voy a compartir, cuanto menos hay una falta de cultura institucional. Lo ves cuando... ¿De parte de quién? Del gobierno. Lo ves cuando el propio presidente, lo veo con mucha franqueza y mucha transparencia, tratando de explicar, che, yo tuiteé de mi cuenta personal. O sea, falta un switch ahí de decir, no soy la misma persona. Él lo cree, ¿no? Eso es lo peor. Sí, lo ha dicho, claro, lo viene diciendo hace mucho tiempo. Casi que estoy poniendo sobre la mesa un problema describiéndolo. Lo mismo, como bien dice Fernando, es decir, que un asesor que tiene evidentemente relevancia y un ascendiente de poder muy elevado, lo que puede llegar a quedar en el ámbito de lo privado o del reproche adquiere otra envergadura. Entonces, te puede gustar más o menos si un diputado tiene una picardía de utilizar o cual episodio, pero no soy de la idea de igualar los comportamientos. Claro. Aparte, yo observo, fíjate vos que en esta apertura de sesiones del presidente, creo que pese a que no hubo anuncios concretos muy específicos o muy relevantes, hubo una muy buena narrativa de logros económicos que yo le pido al gobierno que vuelva a concentrarse en eso. Primero porque tiene logros económicos insoslayables y los relató muy precisamente Javier Milei, pero combina, pese a que hubo, a mi juicio, salvo el anuncio del fondo, que ahora veremos de qué se trata, no llegó nada, muchas cosas muy concretas. No llegó nada, diputado. Todavía no llegó nada. Pero combina sus discursos con episodios en donde de alguna manera interpela, a veces con violencia o a veces en términos personales, al auditorio. Eso yo lo observo. Bueno, son estilos. Generan taquillas, generan, hasta te diría, son hasta más entretenidos. Pero no me parece que sean saludables. Creo que el gobierno no viene administrando bien estos temas. Fíjate vos, si la idea es a cada crisis taparla con otra, salimos de Libra, vino el quilombo en este programa, después vino Lijo, después viene este episodio. En realidad, no es que una crisis tapa otra, sino que armaste lo que algunos denominan una policrisis. Es decir, están todas vivas. Entonces, tienen problemas por todos lados. Entonces, yo lo que diría es que se vuelva a focalizar el gobierno fundamentalmente en el plano económico y que deje de lado un comportamiento que genera todos estos conflictos. Bien, hoy el vocero Manuel Adorni se refirió a esto, pero en tono, africanita, ¿no? En tono de burla, exacto. A ver. Es lamentable que se utilice un recurso judicial para incentivar el show que vino a proponer el diputado kirchnerista Facundo Manes, porque de hecho
él, adrede, por supuesto, se la pasó toda la sesión hablando o intentando hablar sobre las palabras del presidente de la Nación, lo cual es de por sí una enorme falta de respeto a la investidura presidencial. Y en definitiva a todos los que estábamos escuchando al presidente de la Nación, presidente que por supuesto eligió la gran mayoría de los argentinos con su voto. Así que lo del diputado Manes, la verdad que es absolutamente lamentable. Lo bueno, este año hay elecciones, en tal caso es donde se validan o no cada uno de los lugares y de los cargos, así que muy triste la actitud del neurólogo Manes. Bueno, ahí no estaba la chicana que decíamos porque finalmente. Pero hay que bajar, chicos, hay que bajar un cambio, Fer, hay que bajar un cambio, porque ahora se viene el Fondo Monetario. Estas son las cosas que son determinantes para la marcha de la Argentina. Entonces, una cosa que, si me dos cositas que te voy a apuntar. Primero, yo puedo entender que Manes presente, qué sé yo, una cuestión de privilegio, diga, me siento afectado, una denuncia penal. Realmente me parece un show innecesario. Y no coincido en él, coincido en varias cosas que dijo Rodrigo, pero yo creo que hubo anuncios: salida del cepo cambiario, privatización de las empresas públicas, nuevo acuerdo con el FMI, reforma laboral impositiva, autonomía con recorte fiscal en las provincias, apertura comercial e integración económica al mundo, baja de la edad de imputabilidad, fin del abolicionismo judicial. Lo que pasa me refiero a la cosa para que se entienda. Son todos los anuncios de lo que va a traer el gobierno a la sesión. Claro, pero todo eso está sujeto a que se aprueben diputados. No son cosas falta precisión. Por ejemplo, voy a aumentar todas las penas, voy a grabar todas las penas. Me parece que hay una intención. Podemos discutir el estilo y las cosas, pero está claro que el gobierno tiene un programa y que va a traer a la agenda legislativa toda una serie de temas que yo lo estaba buscando para ver el tuit que puse de la sesión. Yo estoy a favor. Perdón, pero también seamos buenos entre todos y recordemos que hace exactamente un año, 1 de marzo, prometió un paquete anticasta que nunca vimos. O sea que las promesas de lo que se anuncie en la apertura de elecciones tampoco son la realidad efectiva de nada. Y la razón, yo tenía una que era la reforma de la ley y democratización de la ley de asociaciones sindicales. Claro. Y siempre, bueno, pero siempre quedan algunas cosas en el tintero. Veamos ahora. A mí me parece que si algo no le ha faltado a este gobierno es decisión para avanzar con la agenda, ¿no? Bien, bueno, la chicana nos faltó, pero bueno, ¿no? Le dijo esa frase que se hizo tan viral con Fantino del el coraje no es no tener miedo, sino ir adelante con miedo, algo por el estilo. Claro, bueno, avanzaron, que tengan miedo. De las miradas yo vuelvo a hacer esta apelación. Lo dijo. Tenemos esa parte que lo dijo Adorni hablando sobre Kicillof, que ahora nos queremos meter sobre el tema porque hoy fue la apertura de sesiones ordinarias en la provincia de Buenos Aires. ¿Alguien escuchó el discurso completo de Kicillof? Bueno, hoy también fue un día complicado, ¿no? Con todos los cortes. Un día complicado. Teníamos la excusa, se me cortó la transmisión. Tarde para escuchar. A mí no se me había cortado la luz, pero la corté igual. Kicillof y la familia. Completo, Kicillof y la familia. Bueno, Adorni lo chicaneó también a Kicillof. ¿Tenemos ese corte, Yanni? A ver, bueno, vemos el discurso de Kicillof, la apertura de sesiones en la provincia de Buenos Aires. La Argentina está siendo sometida a un experimento de ajuste, crueldad y desintegración regido por valores contrarios a los que inspiran el gobierno que conduzco. El presidente de la Nación amenazó con intervenir la provincia y pretendió echar al gobernador por las redes sociales. Parece irreal, parece una distopía tragicómica, pero es lo que ocurrió hace unos pocos días. Tal como ocurrió también hace poco con una criptomoneda, el presidente ahora dice que no quiso decir lo que dijo, peor, que lo dijo pero que no estaba interiorizado en el tema. No sé qué es peor, si haber realizado la amenaza o hacerla y luego recular. No se puede, presidente, ser impune, cínico e irresponsable. Así como el presidente no puede avalar una estafa financiera a escala internacional, tampoco puede usar el mandato que le dio la democracia para atentar contra ella. Desde acá le quiero recordar al presidente que con la democracia y el federalismo no se juega, porque en la Argentina de Milei los únicos privilegiados son los millonarios y los estafadores.
Bueno, trancu. Sí. Una cosa antes de que tomes carrera. Dice que la Argentina de Milei son los estafadores y estaba Espinosa sentado en un palco, ¿no? Sí, ahora vamos no sé cómo no se a la derritió. presencia polémica, Estaba en uno de los palcos. Por supuesto, mucho intendente, sobre todo aquellos que vienen acompañando la bandera de Kicillof 2027, que es en definitiva detrás de lo que están empujando el proyecto. Por ejemplo, Jorge Ferrarici a la cabeza, con Verónica Magre. Ahí lo vemos a Espinosa. Ahí está Espinosa. Ahí está Mario Seco al lado. Multiprocesado. De Ensenada, uno de los intendentes que está detrás de ese proyecto presidencial de Kicillof en definitiva. No lo vi, creo que entiendo que estaba Jorge Ferrarici, no lo vi, quizás anda por el mundo, que él le suele viajar bastante. Ahí estaba Ferrarici, sí, confirmado que volvió. ¿Qué tal la presencia a mano de intendentes? Hace un par de semanas. Lo cierto es que empezó sí muy fuerte, por ejemplo, definiendo al gobierno nacional y a los funcionarios, en particular a Milei, pero los funcionarios del gobierno nacional a partir del caso Kim, del que tanto hablamos en las últimas semanas, como caranchos por lo que definió como un aprovechamiento político, algo de lo que venía diciendo en algún sentido. En cuanto a anuncios concretos, esto de lo que hablábamos recién en orden nacional, creo que lo más fuerte, y uno si revisa rápidamente la cobertura de los principales medios se puede llevar, lo principal estuvo centrado en lo electoral, porque Kicillof habló de suspender las PASO, que es algo que viene generando una puja interna. No se planteó el escenario del desdoblamiento, que es algo que sabemos el propio gobernador también defiende. Las elecciones en la provincia sean distintas a las nacionales. Exacto. Pero van a hacer después. ¿Escucharon eso? Sí. No, y un datito más que es importante decirlo, porque en la provincia tienen su propia ley y tienen que aprobar la suspensión de las PASO. No alcanza con lo que pasó en el ¿por qué es importante? Porque en la consideración de Kicillof, de la gobernación de La Plata, creen que es fundamental, necesario eliminar las PASO o cuanto menos suspenderlas para el argumento es, la gente ya está preparada para ir a votar una o dos veces. Entonces, si eliminamos las PASO, le podemos poner una elección desdoblada de la provincia de Buenos Aires para cargos que serían legislativos, primera, segunda, tercera sección, etcétera, y municipales. O sea, probablemente este año se quiera votar a diputados y senadores nacionales y después en la provincia de Buenos Aires. Creo que están analizando que sean después incluso, después de octubre, en noviembre. Lo que está analizando Kicillof es cuántos sopapos se come. Si se come uno, un solo día, todos juntos, pierden en lo nacional y pierden en la provincia, o si se come dos. ¿Vos sí que va a perder las elecciones? Que pierda las elecciones en la provincia de Buenos Aires es absolutamente probable, porque el gobierno nacional está midiendo en la provincia lo mismo que está midiendo en la nación. Y cortito, perdón. Espera, que eso es un dato. Es un dato pesado. Es un dato pesado. El gobierno nacional tiene la misma medición de aprobación de gestión o de imagen. Exactamente, lo hablábamos antes del programa con Manu. Está midiendo 42 puntos de intención de voto en lo nacional y en la provincia de Buenos Aires son también 42 puntos. Yo creo que en uno es piso y en el otro es techo, ¿ok? Usualmente este tipo de palos políticos sacan en la nación 5 puntos más de lo que sacan en la provincia y el progresismo exactamente al revés. Pero ya si de movida, sin tratar indecisos, sin nada, sacando todo, el gobierno está para tener 40, 42 puntos en la provincia de Buenos Aires, quiere decir que va a ser la misma elección con el mismo público que lo había hecho Cambiemos hace 4 años y que va a ser una elección que se va a definir por 2 puntos, por 3 puntos. Claro, va a depender de si va desdoblada o no y va a depender también de si va unido o no. Si vos sos Kicillof, perdón, termino con eso. Si vos sos Kicillof y decís, che, una de esas perdemos por 3 puntos, la escondo dentro de la nacional. Y digo, che, fue arrastre de Milei. Le echo la culpa. Patatín, patatero. Si creo que la puedo ganar, entonces la desdoblo. Pero ahí se necesita que todas las momias del peronismo de la provincia de Buenos Aires pongan una fortuna de guita para mover todos los aparatos, que en una de esas los suben 4 puntos. ¿El peronismo de qué labura, Jorge? Poner una torta de guita en los procesos electorales para mover la el peronismo labura de decirte que la pone y en realidad guardársela. Bueno, está bien, está bien. Bueno, claro, ahí va a depender mucho justamente de los que estaban ahí en los palcos, los intendentes, como el cuestionado y procesado Espinosa. Esto de dejarlas para noviembre, de alguna manera no le da la razón a Cristina, porque Cristina dice, si las hacemos antes, los intendentes van a poner todo el aparato para las primeras y para la segunda nos dejan en banda para que gane la Libertad Avanza. Acuérdense, lo que sucedió durante el año PASO generales, segunda vuelta nacional. El aparato no se movilizó en la PASO. ¿Cuánto sacó Massa? ¿Y cuánto sacó? 30. Grabois, ¿no? Que le hizo 10 puntos a Massa. Cuando había que decidir los petates, pusieron toda la plata, sacaron entonces 38 puntos, decidieron lo que había que decir. Y después lo dejaron solo a Massa de vuelta para la segunda vuelta. Y conectan, desconectan. Fernando, ahí lo escuchábamos a Kicillof, que hablaba de Milei, y él, en su discurso, en un tramo que no estaba, él decía, esto no es contra mí, sino contra la provincia de Buenos Aires y contra el federalismo. ¿Vos sentís que los dichos de Milei con el tema de la inseguridad y el pedido de que se corra a un costado si no lo puede resolver es contra el federalismo y contra la provincia y no contra Kicillof?
contra el federalismo y contra la provincia fue la ley Cafiero, que fue la que le quitó los recursos de la coparticipación, por los cuales la provincia tiene serias dificultades. Contra el federalismo y contra la provincia ha sido el peronismo. Yo me crié en la provincia, me acuerdo lo que era Avellaneda antes de que entraran los muchachos y antes de que gobernaran de Cafiero para adelante. Metieron no sé cuántos gobernadores, 40 años, excepto los 4 de Mario Vidal, que fueron los únicos decentes. Un desastre hicieron en la provincia. Me acuerdo lo que era la Avellaneda de mi infancia, que no era un distrito rico, pero era un distrito de trabajo, de gente, obreros que iban a fábricas llenas y qué sé yo. Andaba al mismo barrio hoy y tenés los pibes tirados por ahí, droga, todo un verdadero desastre con Ferrares y todo eso. Eso es contra la provincia. Y el gobernador se tiene que despertar. Uno no puede decir, estamos avanzando en la seguridad de la provincia con las cosas que están pasando y volver con la teoría de que fue la parte que escuché del discurso de la impunidad y negarse a bajar la ley de imputabilidad. Está claro, estos dos chicos, uno de los dos es inimputable. ¿Cómo puede ser un crimen de este tipo como el que se cometió? Lo que pasa es que ojalá eso prospere, por un año electoral no se van a poner de acuerdo. Ojalá que yo me equivoque y la semana que viene avancen. El peronismo ha votado. Mira, el Congreso... En contra reiterancia, sí. El Congreso ha votado en una semana de distancia 3 leyes contra la impunidad. Una contra la impunidad de los terroristas, el juicio en ausencia. Sí. Uno contra la impunidad de los delincuentes, que era la reiterancia. Y uno contra la impunidad de los políticos corruptos, que era ficha limpia. ¿Cómo votó el peronismo los 3 en contra? Bueno, son el partido de la impunidad. Háganse cargo, gobernador. Quedó claro, ¿eh? Bueno, hay algo, un nuevo round en la batalla. Primo, o Mauricio Macri, el expresidente, y termina poniendo la frutilla en el postre Patricia Bullrich, que está prendida a fuego contra Jorge Macri. Vamos al primer capítulo de esta novela en 3 pasos de la guerra, obviamente irresuelta por qué hacer con los presos que son detenidos en la Ciudad de Buenos Aires, que en vez de ir a una instancia federal, terminan en las cárceles porteñas, que obviamente no están preparadas para eso. Habló Jorge Macri, dale. El problema de los presos de la ciudad no se soluciona con un cambio de ministro. El problema de los presos en la ciudad es responsabilidad del Servicio Penitenciario Federal, algo que la ministra Patricia Bullrich no desconoce. Es cierto lo que usted dice, que todas las provincias tienen un sistema penitenciario, pero también es cierto que todas las provincias tienen ya su sistema judicial y nosotros no. Y usted lo sabe bien. Y no nos pueden pedir hacer cosas sobre algo sobre lo que todavía no tenemos responsabilidad. Mira, ahí tenés un tema que yo siempre lo pongo sobre la mesa y me parece que es fundamental. Fíjate lo que es la mezquindad política, Guada, chicos. Que esto se resolvería con una llamada. Es, hola, ¿qué tal? Tengo sobrepoblación en las alcaldías porteñas. ¿Me das una mano? Dale, ¿cómo no? Es por el bien del país y bueno, no se logran poner de acuerdo. Pero en el contexto de una fuerte contienda electoral entre la Libertad Avanza y el PRO por la Ciudad de Buenos Aires, verdad, obviamente no le van a estar dando una mano. Lo que pasa es que Patricia Bullrich le debe, es fuerte lo que voy a decir, pero le debe querer perjudicar la gestión a Jorge Macri. Jorge Macri lo que quiere es que se muestre que Patricia Bullrich no es más parte del PRO y ya es parte de la Libertad Avanza y hay una guerra política en el medio de la campaña. Y en el medio se escapan los presos. Y en el medio los presos libres. Hay datos objetivos que son preocupantes. Yo acá tengo un informe, año 2020, hace 5 años, había 440 presos en las alcaldías porteñas. Ahora hay 2.450, hay 2.000 más. La verdad que... ¿Qué te cuentan? Que los presos en la ciudad duermen en el lugar donde comían los policías. Claro. El policía se va al baño a lavarse los dientes y hay un taxi esperando al preso que está. Claramente hubo un aumento, ¿no? de las personas detenidas en no es la función de una alcaldía, comisaría, tener a los presos ahí. No es la función, claramente. Claramente. Tenemos lo que dijo Mauricio Macri, que salió a bancar a su primo Jorge. Sí, claro. A ver. Ahora lo vamos a ver, que salió con un tuit. Si no se los leo yo, que lo tengo... Ahí está, mira. Los casi 27.000 policías que tiene la ciudad al servicio de cuidar las calles y a los porteños, no a los presos, el Ministerio de Seguridad, perdón, Neymar Postilejos y el Servicio Penitenciario Federal tienen que cumplir con su responsabilidad. Acá lo que está diciendo es Patricia Bullrich tiene que cumplir con su responsabilidad. Patricia Bullrich dijo públicamente que no eran pertenecientes a la nación porque no eran presos de nación. La ciudad está para ayudar, pero las comisarías no son cárceles. Que es lo que me aclaraba recién Bonito, no son cárceles, son lugares temporarios. Hay también una laguna jurídica, ¿no? También en el tema con respecto a cierto, de acuerdo al fuero en el que fueron juzgados los presos, a quién le pertenecen, y a esto se le suma también
la transferencia del Poder Judicial a la ciudad desde que se hizo autónoma, que también, un debate terrible, también falta, claro. Mirá. De los 2.400 presos que hay, 387 están condenados, con lo cual ya de por sí esos 387 no deberían estar ni en comisarías ni en alcaldías. Una persona condenada que tuvo una instancia judicial no puede estar en una comisaría. Este es un lado también interesante porque la ciudad corre a la nación con el siguiente tema. Cada policía que se encarga de cuidar un preso, que son 2.000 los oficiales, no está cuidando a la gente en la calle. Suena lógico. También es cierto que los policías que van a cuidar a los presos por ahí no tienen la mejor tasa de efectividad. Pareciera que no. Claro, porque justo se van a lavar los dientes cada vez que se escapa un preso. De hecho, todo esto terminó con la salida de Waldo Wolf, el ministro de Seguridad, hace 2 días. Y también habían deslizado, por lo menos en off, en voces del gobierno de la ciudad, si no habría una mano negra. Es más, no sé si hasta no dijeron públicamente que no iban a descartar y que iban a investigar si no había... Sumario, sabotaje, ¿no? Claro, un sabotaje. Otro dato, acaban de nombrar un nuevo jefe, un nuevo ministro de Seguridad en la ciudad, que pasa, no tengo exactamente la fecha, pero hace muchos años que no hay en la ciudad un jefe policial. Exacto. Un hombre que viene de la bonaerense, que es Jiménez, que lo había traído Guillermo Montenegro, uno de los primeros ministros de Seguridad de la ciudad, hizo toda la carrera, fue jefe de la policía y ahora es el nuevo ministro de Seguridad. No hay un civil, en general estuvo ahí gente que había políticos a cargo de la seguridad. Ahora hay un policía. Y a todo esto se suma que Patricia Bullrich, que obviamente no se come una y cada vez que tiene un debate sale a full a pelearse, acaba de responder a Jorge Macri. Salió durísima. A contestar, sí, fiel a su estilo. A ver, tenemos ahí el comunicado. Hoy por 5 años de desidia se les acumularon más de 2.000 presos y vos me pedís que me los lleve. ¿Dónde los llevaría si la cárcel donde debían ir la dejaron de construir? O sea, todo responsabilidad de la ciudad de Buenos Aires. Claramente. Hay más, mirá. ¿Sabés lo que significan 2.000? Una cárcel entera. Firmen la transferencia y dejen de llorar. Las cosas se solucionan como los piquetes. Y bueno, de parte de la Ciudad de Buenos Aires también hubo transferencias de servicios, de poderes, como por ejemplo el tema del Poder Judicial, el tema del puerto. Hay transferencias que también fue dilatando porque cada transferencia tiene que ir con un presupuesto, ¿no? Y la plata como también estaba la pelea con Nación por el tema del porcentaje de coparticipación, bueno, se ha hecho toda esta pelota que ahora quién soluciona, ¿no? Una sola cosa rápida, hay que entender que estamos en campaña también y todo esto está teñido de tensiones políticas y que no se va a solucionar. Política, claramente. De hecho, en la última palabra del mensaje también lo chicanea con los piquetes, porque Jorge se adjudicó el haber terminado con los piquetes y Bullrich dice, no, pará, fue por el protocolo antipiquete, no confundamos las cosas. Años electorales con protagonistas particulares, porque estamos hablando de Bullrich, lo que planteaba Luca, ¿no es cierto? Son todos, supone Patricia fue candidata al espacio de Jorge Macri hace 2 años. Y ahora le tira piedra, bueno, se ve que... Se dio vuelta Patricia. No son bestis. ¿Ya está? ¿Podemos hablar que Patricia ya forma parte de la Libertad Avanza? Demasiados quilombos tengo guardado con la Unión Cívica Radical para ir solo, anotarme, tocar el timbre en el quilombo. Los del PRO. Claro, es verdad. Pero sí creo que... Lo que sí lamento, digamos, es que... Como ciudadano, responde. Claro, contéstanos. No, lo que lamento es que este es un tema central, la problemática de la inseguridad en la Argentina, que fue muy mal administrada, ideologizada, romantizando la delincuencia y llegando a estragos como los que estamos viendo, y que ahora el debate sea también sucio, digamos. Por ejemplo, la baja de la imputabilidad, nosotros estamos de acuerdo, de hecho tenemos un proyecto al respecto, el gobierno presentó un proyecto, lo sugiere, incluso, fíjate vos, la UNICEF considera que el régimen que tenemos nosotros actualmente, como hay tanta discrecionalidad si tenés menos de 16 años, ni siquiera es conveniente para los adolescentes y los niños y las niñas. Es decir, no hay discusión. Uruguay tiene 13, México, Brasil tienen 14. Nosotros proponemos 14 años, pero y el tema da para discutirlo en muchas de las aristas para que se aborde seriamente, ¿no? Pero lo que también está claro, porque si no le vamos a engañar a la gente, que cuando logremos que esta ley se apruebe, como bien mencionó Fernando, que se han aprobado 3 leyes, en donde está claro que el peronismo no las acompaña, ¿no? Cuando esto se apruebe, no vas a resolver los problemas, mucho menos de la noche a la mañana. Porque si tenés carencia de infraestructura carcelaria, ves la ciudad de Buenos Aires, pero te vas a la provincia de Buenos Aires, tengo entendido que tenés población de 50.000 con infraestructura para 25.000. Te vas a mi provincia, tenés infraestructura carcelaria para 10.000 y tenés 15.000 tipos adentro. Entonces,
dentro de las cosas que tenés que hacer para bajar la edad de imputabilidad es crear infraestructura para el albergue de los adolescentes, los niños y las niñas. Si vos no resolves también el control de gestión de los jueces penales, jueces de ejecución, control de gestión. ¿Cómo es que nos hemos acostumbrado tan mansamente que haya juzgados que resuelven los temas en 1 año y otro en 5? Si no tenés control de transparencia, hay mucha corrupción. Hay que empezar a hablar en estos términos. Hay mucha corrupción en la justicia penal, provinciales y nacionales. Y ahí viene el otro tema, que también me parece que en las discusiones de la exageración, cada uno saca agua para su molino, va de suyo. Este es un tema sobre el cual nunca me encuentro representado por ninguna de las simplicidades de los debates. Claro. Viene el kirchnerismo de decirte... Perdóname, te sumo el condimento del problema de la inseguridad en general, que tampoco se resuelve construyendo cárceles, porque si tenés fiscales y tenés jueces que los liberan... No quiero caer en que, como hacen falta tantas cosas, no hagamos nada. Claro, ese es el otro extremo. Me parece que son pasos concretos que vos tenés que ir dando, pero tenés que ir sincerando el debate. Entonces, cuando vos vas a las extremidades y querés justificar que la delincuencia es hija de la pobreza, te vas a un extremo, pero negar que la falta de contención afectiva de un niño, las adicciones de los hijos o de los padres, la carencia o el fracaso educativo genera una contextualidad, es ser un miope. Entonces, es un abordaje multidisciplinario que lo tenés que encarar. Si vos querés agarrar uno de esos temas, te abrazás a ese y esa es la solución. Así va la Argentina. Entonces, ¿necesitamos bajar la edad de imputabilidad? Sí, seriamente, como tienen casi todos los países que nos circundan y como nos sugiere el UNICEF. Hay que bajar la edad de imputabilidad. Necesitamos mejorar los controles judiciales, necesitamos mejorar la perspectiva educativa. Bueno, demos pasos concretos. Pero llegamos a las discusiones, cada uno agarra su librito, saca su negocio político, Luca lo resume, tenemos un año electoral, me parece que así no se soluciona. Con Manes está todo bien, ¿no? Sí. Sí. Bueno, no fui muy enfático. Bueno, me rompió el bloque, No, pero... Bueno, fue muy bien. Un cortito político, pues. Te escuchamos, no vas a zafar. No, esto puedo decir. Lo escuché a Adornis, que puede ser divertido, la chicana, es un buen comunicador y genera trending topic en las redes. El problema es que el juego sigue. Y mañana tenés que aprobar el acuerdo con el fondo, y eso sí depende, porque yo banco al gobierno que resista la presión y el lobby devaluatorio. Esta es la discusión económica de hoy. Hay un lobby muy fuerte porque se devalúe. Vos ganando competitividad devaluando es pan para hoy, hambre para mañana, a un costo social inmenso. Para ganar competitividad en Argentina tiene que ir por el camino de la desregulación, de la desburocratización. ¿No? Por Twitter lo dijo también. Claro. Bueno, para ello, entre otras cosas, Juan, necesitas el acuerdo con el fondo. Ahora, para necesitar el acuerdo con el fondo, ¿sabés qué necesitas? Votos de diputados. Entonces bajen un cambio. Sí, bajen un cambio y ordenen las prioridades. Porque vos necesitas el voto de los diputados. Y ahora nos enteramos que el acuerdo del fondo en realidad es en blanco, tipo, bueno, más aún. Porque al final se ha puesto de moda, está perfecto. Yo tenía otra escuela, la escuela que vos tenés que sumar construyendo y poniéndote de acuerdo y dejando de lado la diferencia o acentuando las coincidencias. Pero ahora es como que se puso de moda la atomización y la ingeniería del caos. Pero se han equivocado de obra. Porque el caos lo han armado en el frente antijusticialista, si comparto con Fernando, que es más o menos la mirada histórica que tenemos, y han ordenado, no hay caos. Yo lo escuchaba a Axel Kicillof, el gobierno desastroso de Axel Kicillof. Pero el exabrupto de si voy a intervenir en la provincia de Buenos Aires, que es de la misma escala que decir, le voy a hacer un juicio político a Javier Milei, lo que hizo, y yo se los quiero decir ahora, así como el gobierno aprendió del error nuestro del gradualismo fiscal, hizo shock fiscal, que aprenda también de cuando nosotros nos vimos tentados en pensar que lo de Cristina era un tema que ya no se reconstruía más. En 2 minutos, yo te voy a dar una sentencia. El peronismo va a estar unificado, pase lo que pase. Axel, Massa, Máximo, Cámpora, Cristina van a estar unificados. Y vos decís que está bien el gobierno nacional provincia de Buenos Aires. Bueno, pero eso significa también que el peronismo está en 40 puntos, 30 y algo de puntos en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, sí, claro. No te descuides 1 milímetro. Entonces, me traes el tema Facundo Manes. Yo diría al gobierno, vuelvo a ordenar la prioridad. Tiene muchos logros económicos, tiene un atraso cambiario.
veo todos los malabares sofisticados. Dijiste la palabra prohibida, ¿no? Bueno, pero como la kriptonita. Y hay dos formas de... Te puedes meter a la página del Banco Central y ver el tipo de cambio real multilateral, que es un tipo de cambio de múltiples canastas, que arrancamos después de diciembre en 140 puntos y estamos en 90, esa es la pérdida del poder adquisitivo, o te podés ir a la aduana de Chile y ver cómo vienen los autos llenos de televisores y zapatillas. Sí, entonces, Rodrigo, no le estás pidiendo... Claramente, no. Pero, cualquiera que haya viajado a países limítrofes lo puede ver con claridad. Lo describo, digo, y acompaño al gobierno que no se deje vencer en la presión devaluatoria y que hagamos un acuerdo con el fondo y que vengan los 10.000, los 15.000 millones de dólares y que tengamos la reserva y que saquemos el cepo, porque si no, no va a venir una inversión acá. Por la sencilla razón que si vos traes $100, cuando llegaste a la Argentina valen 80 por el cepo. Si te anduvo bien el negocio y los querés sacar, te sacan 20 de vuelta. ¿Me explico? Claro. Y si eso le suma que tenés los jueces designados por decreto, le suma que no tenés presupuesto y le suma que el kirchnerismo está en la puerta con 40 puntos, y bueno, tenés que ser un arriesgado para traer plata acá. Para compartir, me parece que el centro del análisis político general que va desde acá a las cárceles, a todo es esto. Yo siempre me acuerdo, ¿no se acuerdan de la Atracción Fatal? Cuando está Glenn Close abajo del agua, muerta, el tipo se acerca así y sale con un cuchillo. Bueno, esa es Cristina. Entonces, esa es Cristina. Te van a decir no hay que todo por la analogía. No hay que perder de vista la existencia de Cristina, de todos estos muchachos, del Club del Helicóptero y de su peligrosidad. El que se olvida de esto en la buena, después fracasa. Sí. Y nos tenemos que dar cuenta todos. Por eso a mí me parece tema cárcel, tema Congreso, tema los demás, que todos tenemos que hacer un esfuerzo para dar una imagen muy clara de unidad en el cambio, de todas las fuerzas políticas que apoyamos en el cambio, y tenemos que poner el eje ahí. Todo lo demás es ruido que no ayuda. Bien, lo despido a De Loredo, diputado, muchísimas gracias por venir. Bueno, una nueva candidata. Acá nos preguntamos si Karina Milei es candidata. Ahora vamos a darle esta respuesta a corto y a mediano plazo, si les parece. Porque además, justo en un día que fue denunciada por la coalición quizás tiene respuestas diferentes para el corto y para el mediano plazo, pero lo que sí es indudable es que hay una decisión del gobierno, por supuesto del Triángulo de Hierro, de una Karina Milei con más alto perfil. Esto es indiscutible, tanto así que la hemos visto no solamente representando al país, representando al gobierno, en definitiva en el exterior, en una cumbre de empresarios mineros, sino también hablando ante esos empresarios con protagonismo. Si quieren, veámosla a Karina Milei, Canadá, ¿no? Estuvo en estos días en Canadá, en Toronto, en una cumbre de minería. Hay un antes y un después. En la Argentina ahora podemos ver una economía acomodada, estable, creciendo, y también podemos ver la ley Riggi, que creo que es lo que nos trae hoy acá, donde podemos decir que le podemos dar seguridad jurídica y reglas claras a los inversores, algo que hace muchos años no ocurría en la Argentina. Así que bueno, quiero agradecerles a todos los que están acá, a toda la comitiva también de Argentina por acompañarnos en mostrar nuestro país, todas las maravillosas cosas que tiene. Y yo estoy muy agradecida de poder estar acá, acompañando a mi país, y ahora le voy a pasar la palabra a los que verdaderamente saben, que es, creo, a lo que ustedes vinieron a escuchar. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y gracias por confiar en la Argentina, que estamos cambiando y estamos haciendo una Argentina grande. Muchísimas gracias. Fue cuestionado este rol tan prominente de Karina Milei, que no tiene una especialización en minería, ¿no? En una cumbre justamente donde están los mayores especialistas del mundo. Está claro que además al mismo tiempo no se acompaña con que sea la mejor oradora que tenga probablemente para ofrecer. Ya habíamos tenido la experiencia de ella en un formato diferente, porque claro, era en el acto de Parque Lezama con su propio público, era de local. Esto era completamente diferente. Con esta comitiva estuvo acompañada Pablo Quirno, de Finanzas, del equipo de Luis Caputo, Toto Caputo, Luis Lucero, que es el secretario de Minería, también bajo la órbita del Ministerio de Economía. Diego Zucalesca es en realidad el nombre, es colega nuestro, periodista, fue compañero de Milei en algún momento en algún programa de televisión. ¿Por qué no habló él como especialista del sector de está ahí, en definitiva, más allá de su vínculo con Javier Milei, por su muy buena relación con Karina Milei. En algún momento hacían un teatro juntos, los tres,
era Milei al diván o algo por el estilo. Era conductor en el Canal de la Ciudad. Conductor en el Canal de la Ciudad, donde tenía un Espera, ¿había alguien que entendiera de minería en la comitiva argentina? Estaba Kirchner, no sé. Estaba no solamente Kirchner, que es de finanzas, pero estaba más el secretario de minería. Bueno, estaba el Lucero, que es el secretario de minería. ¿Por qué no habló el secretario de minería? ¿No es lo que tendría que haber pasado? La propuesta o la intención en el gobierno era mandar a Karina Milei como una representante de la marca Milei, si se quiere. No se olviden, una validación de la comitiva. Esto en general, estos viajes son viajes para pescar inversores y donde se vende a la Argentina al mundo. Le dicen, mira, la Argentina es espectacular porque tiene todos los climas, viento del sur, un montón de áreas explorables. Después, si prospera o no, los equipos técnicos se ponen de acuerdo. Michetti hacía mucho estos viajes, por ejemplo. No era un especialista en las cosas que ella vendía. En todos los temas que iban a... Pero es un tema, como dice Manu, que la pongan a Karina a vender la Argentina. Estuvo también junto con gobernadores argentinos, Orrego de San Juan, Sadir de Salta, estuvo Cornejo de Mendoza, por supuesto también participando, estamos hablando de las provincias que están involucradas fuertemente en el mundo de la minería, y también el empresario Eduardo Elstein de IRSA, muy cercano, por cierto, a Karina Milei, buena relación. Mientras todo esto pasa, mientras levanta el perfil Karina, en La Libertad Avanza se empieza a hablar de una nueva tribu. Ya la candidatea. Si se animan, que son los carinos, así como Susana tiene sus Susanos. ¿Por qué no empezar a hablar de los carinos? Estamos hablando del núcleo duro político, porque tiene su equipo más cercano, entre los que está, por ejemplo, Manuel Adorni, pero también asesores que suelen trabajar con ella. Pero este es el armado, si se quiere, político de Karina Milei, de ese espacio de La Libertad Avanza que tiene a ella. El entorno, desde lo político, que tiene muchos Menem en esa lista, como usted verá, a Lule Menem, Eduardo Menem, que forma parte de la Secretaría General de la Presidencia, es uno de los principales asesores de Karina Milei. También Martín Menem, Sharif Menem, que es el más joven. ¿Sharif qué hace? No lo tengo. Sharif trabaja en la Cámara de Diputados, en el Congreso, casi una mano derecha de Martín en la Cámara de Diputados, pero además es el referente, por lo menos para Karina Milei, de la Juventud Libertaria a nivel nacional. La acompañó, ¿se acuerdan cuando estuvo aquel acto de El Gordo Dan, Agustín Romo y compañía de la Fuerza del Cielo? La semana inmediatamente posterior, otra Juventud Libertaria, encabezada por Sharif Menem y con presencia de Karina Milei, hizo su propio acto, por las dudas, para que no queden dudas de que, no sé si interna, pero por lo menos hay diferentes ramificaciones. Aparece también el nombre de Gabriel Bernoni, por supuesto Pilar Ramírez. Pareja, que está armando y Sebastián Pareja, que son además los titulares de La Libertad Avanza en cada uno de los distritos más importantes. Sumaría a Romina Díez en Santa Fe, amiga personal. ¿La están midiendo, Jorge, a Karina ya? La última vez que la medimos tenía la mitad de la imagen positiva que su hermano. Y en la nube de palabras, te estoy hablando hace varios meses, hace un año más o menos, En la nube de palabras aparecía como principal definición la palabra jefe. Y es interesante porque hasta ahora ha sido un sujeto tácito de la política. No aparecía públicamente, si vos, era... Te estoy hablando de datos de antes del acto en Parque Lezama, inclusive. Ahora, aún así, aunque la opinión pública había sentido hablar de ella, la podía evaluar y tenía un criterio sobre ella, pero nunca le había escuchado la voz. Era muy interesante el proceso. ¿Qué era lo que se había instalado en la mente de los argentinos para evaluarla? Lo que el hermano contó de ella. Ahora, cuando salga a la cancha, la situación comunicacional se pone más riesgosa porque se puede descontrolar. Hasta ahora el hermano contó lo que ella era y la opinión pública lo tomó de determinada manera. Si varios, incluso ella misma, pone en juego la construcción de su imagen, se puede torcer para otro lado, digamos. Claro, si el público no percibe de ella lo que vendió, digamos, entre comillas, Javier Milei sobre ella. Guada, si mi mamá te cuenta, mi mamá te cuenta mis atributos, yo voy a tener imagen positiva. Si yo hablo solo, en una de esas la cago. Claro. Bien. Sí. Quedó clarísimo. Bien, ¿qué pasa en Capital Humano? Empezó la motosierra en Capital Humano también. Bueno, siguió la motosierra, ¿no? Claro. Te iba a decir, Guada, apenas asumieron, ya había empezado, ahora se profundiza con esta motosierra 2.0, ¿no? Vamos a hablar de otro capítulo de motosierra en Capital Humano. En este caso, en el día de hoy, el Gobierno Nacional anunció la eliminación de 2 secretarías que estaban bajo el ala de Emilio Pérsico en la gestión de Alberto Fernández. Pérsico, histórico líder del movimiento Evita. Las 2 secretarías son la Secretaría de Innovación de Economía Solidaria y la Secretaría de Políticas Sociales, y fueron reemplazadas por otra secretaría que ahora después les voy a contar los detalles de qué es lo que va a hacer. Veamos cómo anunció esto el Gobierno Nacional. Lo anunció. Se eliminaron, la Subsecretaría de Innovación en Economía Solidaria y la Subsecretaría de Políticas Sociales. En su lugar va a funcionar la Subsecretaría de Promoción Humana, con un enfoque en la transferencia directa y sin intermediarios,
esquema o metodología que hemos pregonado desde el inicio de la gestión. La subsecretaría eliminada, que anteriormente era la Secretaría de Economía Social a cargo de el recordado Emilio Pérsico, manejaba millonarios subsidios destinados a cooperativas con las que se encontraba aparentemente vinculado, motivo por el cual fue denunciado y actualmente es investigado por la Justicia Federal Penal por delitos como fraude a la administración pública, tráfico de influencias, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Bien, ahí estábamos viendo las palabras de Adorni hablando sobre la polémica Secretaría de la Economía Social creada durante el kirchnerismo y, bueno, después cooptada, digamos, por los movimientos sociales. Déjame darle la bienvenida, Leila, ¿qué tal? Leila Yani, que sos exfuncionaria de Capital Humano en el área legal, pero que además viviste todo ese proceso, ¿no? De tratar de quitar el poderío de los movimientos sociales en el ministerio. Sí, así es. La verdad que celebro la decisión que ha tomado la ministra Petovelo en eliminar estas dos secretarías. En su momento eran secretarías, hoy subsecretarías. Fueron secretarías altamente politizadas. Recordemos que Emilio Pérsico, cuando era secretario de Economía Social, tenía un Ministerio de Desarrollo Social paralelo a los que tenían los ministros de turno, o sea, Arroyo, Zabaleta o Tolosa Paz. Dentro de esa Secretaría de Economía Social hemos descubierto gran cantidad de delitos, los cuales fueron denunciados. Uno de ellos fue aquel en el que Emilio Pérsico estaba de los dos lados del mostrador y le otorgaba subsidios directos y sin control alguno a las dos cooperativas, la Patriada y la Evita, y el Evita, del cual él había sido vicepresidente en una y socio fundador en otra. Entonces, realmente eran secretarías que proyectaban y que facilitaban que todo el curro que se hizo con el plan Potenciar Trabajo se pudiera hacer de una manera, en ese momento, transparente. O sea, un dato que es fundamental, Leila, en esto que vos estás diciendo. Él manejaba una de las cajas más grandes, incluso del gobierno nacional, de la gestión de Alberto, como era el Potenciar Trabajo. Ustedes llevaron a la justicia una causa que es una de las causas que más rápido avanzó. De hecho, a ver, en breve a Beliboni lo van a elevar a juicio oral por la extorsión a los beneficiarios de Potenciar Trabajo y porque también montaron un esquema para, a través de empresas truchas, presentar facturas truchas, valga la redundancia, y decir que la plata que tenía que ir a los beneficiarios, que era para comprar cascos o elementos de trabajo, en realidad iba a el propio partido, ¿no? Al propio partido. El poder de Pérsico se resume muy fácil cuando uno ve la cronología de lo que fue el gobierno del Frente de Todos. ¿Cuántos funcionarios hubo en Desarrollo Social? 3. Estuvo Tolosa Paz, estuvo Daniel Arroyo, estuvo Juan Zabaleta. ¿Cuántos secretarios de Economía Social hubo? Uno solo. Claro. Totalmente. O sea, ahí te das cuenta dónde está el poder, ¿no? Era el Ministerio de Desarrollo y además paralelo. Era también una de las patas del poder de Alberto Fernández, ¿no? La de Emilio Pérsico. Controlaban la calle de esa manera. Controlaban la calle. Y a la organización que más militantes sacaba un acto, una marcha y demás, las premiaban otorgándole más altas en los Potenciar Trabajo u otorgándole bolsones de comida para que repartan a todos aquellos. Mira, ¿quién es Emilio Pérsico? Bueno, por supuesto, el líder del movimiento Evita, es el que más beneficiario de Potenciar Trabajo tuvo, por supuesto, en la gestión de Alberto Fernández. La justicia lo tiene en la mira por su función en desarrollo social entre 2020 y 2023. Recordemos que en la causa que se investiga en la Justicia Federal de Comodoro Pi, hubo beneficiarios del Potenciar Trabajo que declararon, que contaron cómo los apretaban, cómo los extorsionaban, cómo le pedían las famosas cápitas, ¿no? Un porcentaje de lo que mes a mes cobraban de Potenciar Trabajo. Solo en 2023... ¿Está denunciado él en persona? No, a él se lo está investigando. Todavía no lograron encontrar, digamos, el nexo concreto entre esta maniobra de extorsión, al menos en la información que yo tengo, tal vez Leila tenga más él información. En la causa donde está procesado Beliboni, está el fiscal Policita hizo el pedido de indagatoria y el nexo está en que él, además de ser secretario de Economía Social, era titular de la unidad ejecutora del Plan Potenciar Trabajo, que era quien autorizaba a las organizaciones los subsidios y controlaba las rendiciones que le entregaban y daba el ok para que se le desembolsara el segundo pago. Fíjate la cantidad de plata que manejó solo en 2023, tuvo un presupuesto de 1 billón de pesos. ¿Qué es lo que encontró la justicia? Que era un descontrol todo el Potenciar Trabajo. Exacto, entonces, no se controlaba. Claro, la justicia lo que dice, ¿no? la justicia lo que dice es, mira, yo todavía no logré determinar que él beneficiara específicamente a Beliboni, porque era todo un descontrol. Eso es lo que están de alguna manera tratando de determinar. Bueno, el programa Potenciar Trabajo llegó a tener más de 1.300.000
beneficiarios, 150.000 pertenecían al movimiento Evita, a través de estas famosas unidades de gestión, que eran el puente entre el Estado y los beneficiarios. Esas unidades de gestión muchas veces recibían la plata y decían, compré cascos, compré elementos de trabajo, y la plata iba a, no pasaba, iba a los propios partidos. Presentaban proyectos en teoría para reinsertar a aquellos beneficiarios del potenciar trabajo en el mercado laboral, y nada de eso sucedía. Estas unidades de gestión son las llamadas organizaciones sociales, presididas por los militantes del hambre, como me gusta decir. Pero, a ver, ¿qué busca el gobierno con esta eliminación? ¿Cómo llega a esa gente? Si corren a los intermediarios, que estamos todos de acuerdo, que era un foco de corrupción. Eso se hizo general, en el primer año de gestión. Claro. Y ahí ustedes ya lograron sistematizar cómo le llega la ayuda a la gente a través de los comedores, a través de los planes potenciar trabajo. ¿Eso ya está organizado sin la necesidad de los intermediarios? Fíjate que el año pasado la primera medida que toma la ministra Petovelo es eliminar a las unidades de gestión, o sea, sacarles el financiamiento y comunicarles a todos los beneficiarios del ex plan Potenciar Trabajo que no deben brindar asistencia alguna, sino que se tuvieron que reempadronar aquellos que quedaron en volver al trabajo, realizar y anotarse en los cursos, en la oferta laboral que establece y que ofrece la Secretaría de Trabajo, y los otros quedaron en el programa de acompañamiento social. Es decir, con la creación de esta nueva subsecretaría se focaliza la política social de asistencia directa, corriendo a los intermediarios, a través de la UH, el alimentar comunidad. ¿Te acordás cuánto subió el presupuesto para organizaciones sociales del primer año a este año? No, eso no recuerdo. Debería haber bajado bastante, digamos. Sí, se financiaron directamente, se eliminaron y se sacaron del MAT. No, es que había millones y millones entregados en el marco del potencial de trabajo. Realmente no recuerdo con exactitud el número. Pero digamos, el principal argumento para la existencia de las cooperativas era que ellos, y de los comedores que recibían subsidios, era que ellos llegaban a donde el Estado no llegaba. Eran el brazo. ¿No? Decían ellos. Claro. Somos el brazo del Estado para llegar a los lugares más vulnerables. Ahora está llegando. Obviamente, el Estado nunca dejó de asistir a la población más vulnerable. Los asiste de una manera directa. Una contradicción flagrante. Lo que hablaban de Estado presente resulta, y que además se consideraban representantes de los más vulnerables, resulta que no podían hacer que el Estado llegara a los más vulnerables. Una payasada. Y yo creo que en este sentido lo de Petovelo es muy importante, porque toma uno de los más... Es cierto, el gobierno tiene un mandato central que era económico, la inflación, está bien. Pero tenía otros mandatos. Tenía un mandato de seguridad, ¿no? Basta con las mafias, luchar contra el narco, etc. Y tenía un mandato con respecto de basta con Grabois, con Pérsico, el Chino Navarro, Beliboni y todos estos delincuentes gerentes de la pobreza, que se lo puso Pichetto, eso, pero está muy bien puesto, acabar con este negocio. Y esto, yo lo quiero meter en el tema de la calidad institucional, de la que tanto se habla, ¿no? Y con esto, repito, no quitan las críticas a otros aspectos donde el gobierno puede tener falencias en la calidad institucional. Yo estoy en desacuerdo con Lijo. Por ejemplo, lo digo abiertamente y es así. Dicho esto, cuando yo pienso en calidad institucional, trato de no pensar como un abogado y pensar que toda la calidad institucional son los jueces, los jurados, qué sé yo. Acá hay dos elementos de calidad institucional. Uno, para los más vulnerables, es decir, el tipo que cobraba un subsidio y tenía que poner guita para que se la llevara Pérsico y tenía que ir a la marcha. Que no tenga que hacerlo más es calidad institucional para todos ellos. Y que eso haya ayudado, y mucho, a que las calles de Buenos Aires y las rutas no estén cortadas, es calidad institucional que no tiene que ver con la parte de piquetes es innegable. Hay muchos menos piquetes que han de casi. No, claro, pero es una de las explicaciones, por las cuales el gobierno tiene popularidad. Está claro también que inflación. Está claro que ese dinero iba a financiar movilizaciones, de hecho, ¿no? Y esas son las dos placas de la campaña del gobierno, tienen que poner inflación y piquete. Claro. Ya está, y ya con eso. Como elemento de poder, ese tipo de organizaciones podían hackear a un gobierno de corte liberal y también se hackeaban hacia adentro. Eran factores de presión interno. Pero a las 14 Beliboni, cuando vos le decías, te decía, bueno, vayan contra Pérsico. No, pero le ponían condiciones a Alberto. Le ponían condiciones a Alberto también. A todos. A ver, era extorsivo, claramente. Intentaron un golpe contra el Congreso, donde estaba yo, en diciembre del 2017. ¿Sabés cuál era la pobreza en Argentina en diciembre del 2017?
25%. Y también un gobierno, el que usted formó, un gobierno que colaboró bastante con ese entramado de organizaciones. Bueno, yo creo que ha sido una... No, creció el presupuesto durante el gobierno de Macri. Nos quedan... Lo dice el propio Mauricio y está claro. En la causa que lleva adelante el fiscal Policita y el juez Sebastián Casanelo se encontraron las famosas planillas de asistencia, ¿no? Sí. Aquellos que iban seguían cobrando el plan, los que no iban... Le sacaban el plan a quienes no iban a las marchas. Sí. Perdóname, acá tenemos más datos de lo que anunció el gobierno, ¿no? De las secretarías que se eliminaron, bueno, se eliminaron más de 1.900 empleados y programas superpuestos, o sea, que cumplían la misma función. Sí. Estos programas son el programa de financiamiento de infraestructura local y había otro programa que, por ejemplo, se llamaba Programa de Capacitación y Asistencia Financieras a Organizaciones Sociales, que es lo mismo. Bueno, digo, era prácticamente lo mismo, pero el doble de empleado, ¿no? ¿Cuáles son los delitos por los cuales se lo está investigando a Emilio Pérsico? Delitos como fraude a la administración pública, tráfico de influencias, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público. Sí, esa causa la tiene el fiscal Tayano. Bien, ahí estábamos viendo, bueno, procesado entonces Emilio Pérsico, que era del Club del Helicóptero, ¿no? Era uno de los del Club del Helicóptero, me parece a mí. A ver, ¿tenemos un tape? ¿No lo tenemos? Ah, bueno. Era uno, Emilio Pérsico. Sí, ahí lo tenemos. A ver. Milei tiene un problema grave, que no, a la larga, ¿no? Es decir, es como dijo, que tiene fecha de vencimiento. Como el yogur. Claro, y en realidad, pero también es cierto que no existe en política la teoría de la pera madura. La pera es la única fruta que vos para madurarla tenés que arrancarla y meterla dentro de la heladera. Si no, se pudre en el árbol. ¿Se entiende? No madura. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es decir, que ahí hay que arrancarlo. No se va a ir solo, ¿eh? Estás como Moreno. Epa. Bueno, ¿cómo están para un gran hermano periodístico? Por lo menos Casa Rosada parece que se está preparando. Teníamos pocos frentes abiertos y ahora te sumamos otro más, ¿no? ¿Esto que vas a contar es en joda o es de verdad? No, lo propuso hoy Manuel Adorni, el vocero, su conferencia lo están estudiando. Que retomó, dijo que está analizando. Si quieren, compartamos lo que dijo Adorni respecto, primero, a un botón silenciador para periodistas, pero además a que los periodistas sean... Botón de pánico, según, algo así. Según se llama. Mirá, escuchemos. ¿Vos nombraste botón antipánico? No. No estaría mal, pero no, estamos pensando... No, podría ser, ¿eh? Me leí la nota y por ahí lo tomo, el tema del botón muteador, cuando se exceden un poco les aprieto el botón para que no... Más que nada cuando no quieren devolverle el micrófono al pobre hombre que está ahí tratando de que ustedes estén cómodos, sí, no lo vería mal, sinceramente. ¿Ves? Ahora te mutearía, por ejemplo. No, pero por ejemplo... Y de hecho te hubiese muteado no sabes cuántas veces, ¿no? A vos y a tantos otros. No creo. Y lo puedo poner con alarma también, o sea que sí. Claro, porque el botón antipánico viene con alarma, entra la policía. Claro, bueno, igual acá tenemos policía. Bueno, de hecho lo podríamos empezar a usar. Aprieto el botón de pánico y se lo llevan. A los delincuentes, en fin. Mi pregunta es... Son jurisdicciones diferentes, mi amiga. ¿Realmente lo analizaste esta posibilidad? Sí, claro. Sí. Un botón con antipánico, muteador. Es bizarra esta charla, pero la vamos a dar el debate. Sí, me parece divertido, qué sé yo, tener un botón para cuando no se exceden digamos, cuando la tanta repregunta hace que sus propios compañeros sientan que se le está quitando espacio o lugar, me parece un recurso interesante. Gracias. ¿Por qué sería un gran hermano periodista? Más allá de que le costaba un poco entender ahí a la colega Silvia Mercado. Un beso, Silvia. Le mandamos un beso a Silvia, pero se hablaba de botón antipánico medio perdido. Había trascendido en las últimas horas que la intención de Manuel Adorni en las conferencias era, como hace experta en el Congreso muchas veces, claro, te corta el micrófono. Al diputado que se pasa un poco de tiempo. Sí. Claro, exactamente. Bueno, es mutear. No es lo mismo. Es mutear el micrófono. Eso le bajás un poquito el retorno. Algo que, a partir de lo que le preguntó el periodista español Javier Negre, Adorni también dijo, se está analizando que es, y atención a esto, que los periodistas acreditados en Casa Rosada y al mismo tiempo aquellos que puedan preguntar en las conferencias de prensa sean producto de la elección del público. No puede ser, además es una boludez. Dijo Adorni. No seas malo. Producto de la elección del público. Lo están analizando, ¿no? Dijo. Sí, ni hablar que es el curiosísimo caso de un gobierno que a los jueces del máximo tribunal los elige a dedo, pero a los periodistas que preguntan en Casa Rosada
opta por el público, pero bueno, esa es otra historia. De periodistas para la Casa Rosada, digamos, por las redes sociales. Aparte, votaría la gente, ¿por qué medio? Por las redes, claro. Bueno, saben que ellos tienen ya hay obviamente... algo que es la gente eligiendo, que se llama audiencia, que es la que está del otro lado acompañando. No, bueno, lo que pasa es que la sala de periodistas viene trayendo polémicas desde el cambio de gobierno, porque, bueno, el gobierno había intentado restringir la cantidad de gente que está acreditada a los medios que están acreditados. ¿Me dejás hacer una propuesta? De hecho, hay muchos medios que no tienen, digamos, como el tamaño, la importancia como para estar. Eso es lo que argumentaba por lo menos el gobierno, que no tenían la importancia para estar acreditados. Voy a hablar en serio más allá del chiste antes. Lo que estamos viendo en las conferencias de prensa de la Casa de Gobierno es algo que se le da hace 30, 40 años. Hoy el mundo cambió. No sirve de mucho Adorni dando explicaciones de un montón de cosas porque hay otra forma de comunicarse con los políticos. Está bien que Adorni baje el mensaje y que diga lo que tiene que decir el gobierno. Pero es la opinión del gobierno. O sea. No, lo que sirve es la repregunta que le ponen a los periodistas. Pero no va a haber... Sí, pero bueno, yo qué sé. Claro. Bueno, ellos quieren ahora que haya más youtubers, ¿no? Me interesa lo que puede llegar... No sé si me interesa... Algo disruptivo. El problema es similar al de la Cámara. En la Cámara también. A vos te dan 5 minutos. Por eso, claro. Si el que está de presidente es amigo tuyo, hablas 10. Y a los 5 te cortaron. Y acá es lo mismo. Yo estoy en contra de que Adorni mutee a los periodistas, obviamente. Pero también, ¿cuánto tiempo se necesita para hacer una pregunta? Sí, claro. Porque ese es el problema. Agarran el micrófono, ¿viste? Entonces yo se torna un debate y no una pregunta. Mi propuesta es esta, y ya se lo dije a Martín en la Cámara, a Martín Menem, y se lo hago a Adorni. Pongan un automático. 1 minuto. Tenés 1 minuto para hacer la pregunta. El minuto se corta automático. Claro, como en pasapalabra. Claro, sea quien sea. Y en la Cámara lo mismo. Tenés 5 minutos. Bueno, a los 4:30 te suena un timbre para saber. Lo que pasa 30 es que segundos cerrás. Se supone que el rol del periodismo ahí debería ser fundamental y estamos discutiendo un botón de pánico. O sea, también bien. Acá ya de la colega, que le mando un beso a Silvia. No es de pánico. Eso lo dijo Silvia Mercado, que además había sido una de las que le habían restringido el acceso a Casa Rosada. Sí, después la dejaron de nuevo. Después la tuvieron que reintegrar a pedido del público. Bueno, eso fue a pedido del público. El automático es democrático, para todos igual. 1 minuto es 1 minuto para todos. Se acabó. Lo que es polémico es la entrada de youtubers que son más militantes que periodistas, ¿no? Digamos. O sea, que lo que quiere hacer el gobierno, que ya lo demostró también en el sábado en el Congreso, donde les dio un lugar... No, muy importante a los youtubers. Bueno, definamos periodismo, ¿no? Digo, yo creo que habría que pensar en una categoría más amplia que es la de la comunicación. Y no despreciaría la nueva forma de comunicación. No porque transmiten por YouTube, sino porque no hacen periodismo, digamos, sino que, digamos, festejan todas las decisiones del gobierno, ¿no? Está bien. Si el tema es no meter youtuber militar. Parece bien. Ahora, si vamos a meter ese filtro, todo el periodismo kirchnerista lo tienes que dejar afuera, ¿viste? Claro, bueno, entonces, sí, claro. No, digo que sí, es un buen punto, es un buen punto. Es difícil. Yo le diría a Adorni que con tanto bolón que hay por todos lados, que no se meta en eso. ¿Para qué quilombo con...? Y si no avisamos, hay que mandar algún nombre al 909. Brunito al 909 y hay que... Podemos hacer uno para que vaya, Para que vaya a Casa Rosada. Un botón antipánico. Lo que pasa es que él está pensando en un botón antipánico, ya no los aguanta más. Bueno, ¿qué pasó con Gildo Insfrán? Bueno, vamos a hablar, mirá, ¿dónde está Gildo? En Formosa, en su provincia, y vamos a hablar de esta historia que yo la llamo el terreno baldío más caro de la historia. Gildo se quedó con millones de un club. A ver, ¿cómo es esto? Hubo una denuncia en la justicia penal. La diputada Gabriela Neme denunció penalmente al gobernador de la provincia de Formosa, Gildo Insfrán, por un terreno. En rigor es un terreno baldío, pero que... tendría que ya haberse construido allí un polideportivo, un club específicamente. La provincia pagó 71 millones de pesos por ese club. ¿Y qué es lo que nos encontramos ahora? Nada, un terreno baldío. Eso es lo que denunció Neme en la justicia y lo que pide investigar. Ahí están los datos. Formosa pagó 71 millones de pesos por la primera etapa del polideportivo cubierto del Club Estudiantes. Esto se firmó en mayo de 2023. El plazo de obra eran 120 días. Bueno, la denuncia lo que dice es, habiéndose cumplido con creces el plazo de ejecución, la obra jamás se llevó a cabo. No hay absolutamente nada. Y ahora vamos a ver las fotos, ¿sí? Las fotos de, bueno, lo que es este terreno. Allí tendría que haberse construido un club, tendría que estar finalizado, dice la denuncia. ¿Y qué es lo que hay en el lugar? Bueno, esto. No hubo ni movimiento de suelos, no se colocaron las bases,
no se empezó la obra, digamos. Básicamente no se hizo nada de lo que se prometió, al menos en la primera etapa de la construcción de este club. ¿Cuándo se firmó el contrato? En mayo del 23. Y el plazo de obra eran 120 días. 120 días, por lo tanto esto ya tendría que haberse terminado hace muchísimo tiempo. Y el lugar es eso. Estas son las pruebas que llevó Neme a la justicia federal. Casi 2 años después, lo único que hay es barro. Sí, exacto. Yo le decía, no se hicieron las demoliciones, no se hizo el movimiento del suelo, todo esto por supuesto según la denuncia. No está la platea, nada ahí. Que base, no nada, lo básico para construir. No están los arcos, nada. Y esto es lo curioso, ¿no? Porque lo que señala la denuncia es que si uno va a los papeles, figura que está terminada en un 100% esta primera etapa. Qué raro. Y un poquito más abajo, está tapando el graph, no sé si lo podemos sacar o bajamos un poquito, se ve, mirá, perfecto, se ve cómo se pagaron los 71 millones de pesos el 9 de febrero de 2024. Esa es la factura. ¿Y a quién se pagaron esos 71 millones? A la empresa que fue adjudicada. ¿Y de dónde salieron? ¿Quién es la digamos, de Formosa. Del erario público. No, ¿y de dónde sale la plataforma? 92% del presupuesto. Claro, la coparticipación. Coparticipación federal, no, más del 90%. Me da el pie perfecto para explicar por qué la denuncia... Está preocupado por el federalismo. Es el pie perfecto para explicar por qué la denuncia se hace en el fuero federal, ¿no? Por justamente esta cuestión, ¿no? Lo que entiende la diputada es que los fondos vienen de nación y que por eso se tiene que investigar. Es el famoso con la tuya contribuyente. Claro, porque si hace la denuncia local tendría problemas con las rodillas también. Obviamente, como pasa siempre, o por lo menos en mi caso, yo cada vez que consulto a la gente de Infran cuando hacemos esta clase de informes, yo nunca tengo respuesta, la verdad, cada vez que lo consulto, en este caso no tengo respuesta, ni cuando hicimos la camioneta, ¿se acuerdan? La famosa camioneta que Gildo compró con fondos de un fondo fiduciario. Claro, esa es la camioneta. ¿El gobierno de Gildo? Recordemos que hace tan solo un mes y medio, Gildo Infran también fue denunciado en la justicia federal por haber utilizado casi $300.000 de un fondo fiduciario de salud para comprar esa camioneta que la compró en plena gestión de Alberto Fernández en noviembre de 2022. La pagó, la trajo de Japón, pues importada de Japón. O sea, no se vende eso acá, habías contado vos eso. No, comprar. Si vos la querés comprar, no podés. Mirá vos. Ahí está, esa es la camioneta. El valor de compra, 213.000, pero si a eso le sumás el impuesto al lujo, te da un total de $287.000. Ahí está la fecha de compra, 15 de noviembre del 22. Y el modelo de esta Toyota, que, bueno, como bien decía Luqui, no es una camioneta que se pueda comprar acá en la Argentina. No, se cruzó a Paraguay. Claro. Incluso, bueno, se había aportado, por supuesto, el detalle de la patente. O sea, literalmente anda arriba de un departamento, digamos. Sí, bueno, un departamento caro, además. Que además, Palermo. Ese es un dato fundamental de esta historia. Él la usa para moverse. Claro, por eso. Formosa. Claro, no es que hay... La compra para trasladarse, ¿no? Exacto, no es que era necesaria para alguna actividad... Bueno, tremendo. Uno de los feudos, ¿no?, de este país en donde está cooptada la justicia, los medios, ¿no? Eso también es falta de federalismo, ¿no? Para seguir con la línea Kicillof. Como dijo Kicillof, este es un gobierno que gobierna para los poderosos y los ricos. Ahí tiene uno. Claro, tal cual. Formosa y La Matanza, Guada, el día que cambien Formosa y La Matanza vas a ver otro país. Ya va a cambiarla. Hablando de La Matanza, ¿qué opinión te merece haber visto a Espinosa en el palco hoy? No, me generó mucha indignación. Mira, hoy me llené de bronca, de asco. Hoy estuve acompañando a vecinos de Ciudad Evita frente a la Municipalidad de La Matanza. Estuvieron haciendo un reclamo porque hace más de 15 días que tienen desbordado el complejo 19 de mierda y agua. Brotan los oretes, ingresan a las casas, hay niños que están sufriendo erupciones en la piel, hongos, el agua está contaminada. La gente puede comprarse un bidón de agua para consumir o tomar, pero lamentablemente cuando se tiene que higienizar, abre el agua y ahí comienzan las erupciones. Nos presentamos, no bajó ningún funcionario municipal como de costumbre, me decían, presentá la nota acá, lleva la mesa de entrada, anda a la delegación. Obviamente no dieron ningún tipo de respuesta. Exigí que baje Fernando Espinosa, no bajó, algún secretario, Sareri, cualquiera, nadie vino. Y verlo ahí, realmente al muy cara dura, ridículo, diciendo como que el municipio está bien y lo único que se ve es miseria, atraso y vecinos que no pueden vivir más en esas condiciones. ¿Va a ser candidata en La Matanza? ¿Va a ser candidata o no? Voy a estar donde Javier Milei lo diga. Lo que sí les voy a decir que en el 27 voy a dejar mi huella en La Matanza. ¿En el 27? Vas a candidata a eso, claro. Apuntás a la intendencia en el 2027.
Te hago una dejo pregunta. la ¿Vos huella. seguís siendo trabajadora de ANSES? Porque hay algún ruido respecto a si vos ocupás o no ocupás todavía, más allá de tu rol, cómo funciona en su momento, que sos trabajadora de ANSES. No, tengo una planta permanente en ANSES y actualmente estoy con licencia sin goce de haberes. ¿Y por qué no renunciaste? Es la planta que concursé y por la cual me formé toda mi vida dentro del Estado Nacional y la gané genuinamente estudiando y rindiendo los exámenes. Tengo 5 hijos también a quien mantener y de la profesión únicamente a veces no se vive, ¿no? ¿Y hoy qué vivís? Y ahora, claro, ¿Abogada? ¿qué vivís? Estamos ejerciendo desde el estudio jurídico. Ok. Con Actividad privada. la actividad privada. Así es. Bien. Bueno, hablando de actividad, ¿hay alguien que se suma a la actividad periodística? Hablando de la profesión. ¿Quién? No, ¿cómo? El hijo de Alberto. Sí, Francisquito. Fabiola está estrenando profesión, pero también una buena y una mala. La buena es que consiguió trabajo y que finalmente estamos todos festejando que tenga trabajo, así no la tenemos que seguir manteniendo. Pero la mala es que se le pidió una pericia psiquiátrica y esto, atención, no es que Alberto quiera la custodia de Francisquito, sino que en las audiencias que se estaba haciendo por la denuncia que le hizo Alberto Fernández por presunto maltrato e impedimento de contacto que le hizo Fabiola y que argumenta Alberto Fernández en la justicia de la ciudad de Buenos Aires, el juez, escuchando los testimonios, pidió él la pericia psiquiátrica a Fabiola, que se negó a ser periciada, y esto fue en virtud de diversos testimonios que daban cuenta de su consumo de alcohol, que ella misma contó que sufría una adicción al alcohol, adicción que continúa al día de hoy, porque además se la ha visto, por ejemplo, cuando mostramos en Año Nuevo, que cuando estaba festejando Año Nuevo, ella estaba tomando alcohol. También hay testimonios de los excustodios que daban cuenta de situaciones en donde la tenían que traer a Fabiola en situaciones que no la harían apta para cuidar bien de Francisco. Hay preocupación sobre qué pasa cuando no está la madre de Fabiola, que a veces no está porque tiene que ir y venir porque no tiene residencia fija en España, entonces muchas veces vuelve a la Argentina y pasa un tiempo en donde no está la madre, y ahí es la pregunta, ¿qué pasa con Francisco? ¿Quién lo cuida? Eso se preguntan del lado de, por supuesto, de Alberto Fernández. ¿Y ella va a empezar a trabajar en medios? Ella ya está trabajando en medios. Ahora le tenés que decir colega. Ah, mira. Sí, Unos gustos en vida. pero además no en cualquier medio. Acá habíamos contado el estudio que le tramitó a ella la visa, que la residencia, que le permite a ella trabajar legalmente, la contrató también. Le hizo el favor, la contrató, por lo menos formalmente. Pero atención, porque también va a ser columnista de moda. No la había visto esta foto. En el diario, ahí está haciendo las veces de notera, claro. En el diario OK Diario, que no es un diario cualquiera, es el diario al que ella le dio la exclusiva cuando lo denunció Alberto Fernández por supuesto maltrato contra Francisco. ¿Se acuerdan esos audios en donde se lo escuchaba en una conversación de mal humor Alberto Fernández con Francisco, que es muy chiquito, ¿no? No tiene ni 3 años. Ese es el medio. ¿Habrá sido parte del acuerdo darle la exclusiva a cambio de que la contraten? Y además, atención con este dato, es un medio de ultraderecha. Mira. ¿Viste el dicho? Los enemigos de mi enemigo son mis amigos. Sí. Bueno, ahí ella se va a poder despachar contra Alberto Fernández porque, de hecho, fue uno de los medios que Alberto Fernández denunció como públicamente, no en la justicia, a través de un tuit, porque decían que esparcía fake news. Ahí estamos viendo el tuit de Alberto Fernández y en ese momento salieron todos en manada, todos los gobiernos de izquierda de la región salieron justamente a criticar a ciertos medios españoles que difundían noticias falsas, según ellos, contra Podemos, la izquierda española. Bueno, ahora Fabiola Yáñez forma parte de uno de esos medios acusados
de fake news. Se tienen que anotar para ser corresponsal en la Casa de Gobierno, ¿no? Claro, se va a poner divertido. ¿Nos vamos a un corte? Bueno, quédense, los despido. Fernando, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Leila, siempre un gusto. Hacemos una pequeñísima tanda y ya seguimos. Minutos finales, ya tiempo del pase con Diego Seigman. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo andás? Hola, Guada. Hola, Bruno. ¿Cómo están? Dieguito? ¿Cómo andamos? ¿Todos tienen que estar en corbata en ese programa? Sí, ¿Cómo claro. es? ¿El personal masculino con corbata? ¿Te puedo contar una cosa? Sí. ¿Vos sabés que antes de ¿Hay código de vestimenta? Claro, hay dress code. No, mira, no hay dress. Ahí está, mirá. No sé si... ¿Sabés que con Lucas El último día en el canal, gracias por estábamos charlando de quiénes son los periodistas del canal que usan corbata y quiénes no? Y yo le dije a Lucas, fíjate que Dieguito nunca usa. Te lo juro, mirá. Lucas, sigo tus pasos y quiero ir por más y ponerme remera, pero no me dejan. Bueno, pasan los gobiernos, yo me conservo en mi identidad textil. Jorge Jacobe tampoco usa corbata, así que está muy bien. Lucas Morando, quiero denunciar que Lucas Morando usa corbatas que me robó a mí. Sí, a veces he robado hace muchos años. Sí, sí. Manu, solo digo esto antes de pasar a los platos calientes, chicos. Manu Jove, que trabajó en Solo una vuelta más, él lo niega, lo borra del currículum, pero venía con pantalones pescadores como si fuera con el bigotito. Me hacía desfilar, y los pescadores como si fuera un actor italiano. No, hay imágenes. ¿Vos te acordás, Manu Jove, no? Y no solo eso, sino que Diego me obligaba a desfilar por el estudio con una música correspondiente. Pero ahora él brilla con ustedes, brillan los streaming, pero tiene un pasado de pantalón de chupín. De chupín. No era chupín. ¿Pescador achupinado o tipo el Chavo? No, de esos que son los que vos harías que... ¿Viste cuando te pones broche porque el cordón está inundado y tenés que pasar? No, andás en bicicleta, claro. Tipo Gurú de los niños, digamos. Claro. Bueno, chicos, estuvieron hablando de los cortes de luz. Sí, estaba chequeando. En el pase anterior... había 25.000 hogares sin luz todavía y ahora aumentó la cantidad de hogares con respecto a las 8 de la noche, 36.212 usuarios, con lo cual cada usuario es un hogar, ¿no? En la zona sur de la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Bravo, ¿no? Es un horno hoy nos vamos a meter con eso porque hay una pareja perfecta para la desgracia que es altas temperaturas e infraestructura deficitaria de muchos años. Y esa combinación, sobre todo la climática, va a seguir unos días hasta el fin de semana. Exacto. Vamos a hablar en este programa por lo menos hasta el domingo. Claro, de qué podemos esperar. ¿Qué pasa con nuestro esfuerzo también? Porque todos venimos pagando mucho más de luz en la actualización que era necesaria. Es decir, ¿dónde está el retorno de la inversión que hicimos? ¿En cuánto tiempo tiene una empresa, una compañía controlante que actualizar la infraestructura? Nos metemos con eso. Claro, ¿y qué pasa con la concesión de Edesur, que está muy cuestionada? Había estado intervenida en el gobierno anterior porque claramente hay una compañía que sufrió también la regulación de las tarifas, pero sin embargo no sufre la cantidad de cortes como está sufriendo Edesur, ¿no? Me parece que es un tema a investigar. El intendente Avellaneda había sido. Que fue también después de un apagón masivo, Diego. Exacto, después del último apagón masivo que fue durante el gobierno anterior, que fue tremendo, ¿no? Caballito, muchas zonas, muchos días sin luz, ¿no? Me acuerdo que mucha gente con distintas discapacidades o electrodependientes, esas imágenes que no se nos borran. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Qué se hizo en este gobierno, ¿no? Con esa concesión. Y además es un problema que va a acompañar a toda la gestión seguramente, porque no se va a solucionar la matriz energética en 2 años. No, exactamente. En Caballito bueno, muchachos, 2 transformadores sobre Acoite y hubo 50 containers. Claro, produciendo energía tal cual, durante 6 meses. Dando energía. Bueno, una situación que no es difícil de solucionar, pero bueno, que ya este gobierno tiene que empezar también a dar respuestas, ¿no? Así es. Bueno, los dejamos, nos despedimos. Saludo y nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Con corbata? Sí, sin con corbata.